Este episodio es presentado por PDM 4.0. Antonio Velázquez es arquitecto de formación, pero su verdadera pasión siempre ha sido diseñar vidas. Con su filosofía Diseña tu vida, acompaña a personas y a empresas a descubrir sus fortalezas, superar momentos de crisis y construir caminos con propósito. Antonio no diseña vidas ideales, trabaja con personas que están en búsqueda de cambios o superación de crisis. Los ayuda a ubicarse en dónde están y con qué recursos cuentan. Su enfoque transforma puntos de quiebre, divorcios, duelos, desgaste laboral o la sensación de haber seguido el camino correcto sin sentirse completos en oportunidades de crecimiento auténtico. Ha acompañado a directores, líderes, creativos y profesionales de todo tipo a rediseñar sus vidas, desde convertir el dolor en proyectos sociales hasta proteger equipos de desgaste laboral, lanzar negocios propios o transformar la salud y el bienestar de otros. Diseñar tu vida con Antonio no es encontrar respuestas perfectas, es crear un espacio en donde puedes equivocarte, también puedes aprender y florecer siendo quien realmente eres. Es planear y explorar nuevas formas de vivir, rediseñar carreras, relaciones y hábitos y aprender a escuchar tus propias señales en medio del ruido externo. En este episodio de Plan B Podcast conocerás su historia, sus herramientas y la manera en que transforma experiencias en aprendizajes que inspiran para que tú también puedas diseñar la siguiente versión de ti mismo. Hola, buenas tardes, buen día a todos, bienvenidos otra vez. Soy Pedro Pierdant, bienvenidos a Plan B Podcast. Hoy tengo de invitado a Antonio, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Pedro. Pues gracias por la invitación. ¿De qué, hombre? Gracias a ti por aceptar venir aquí a compartirnos parte de ti, de tu vida, de tu filosofía, que estoy seguro que a mucha gente le va a llamar la atención, van a encontrar algo que va a hacer clic contigo. Y bueno, vamos a darle, mi Toño. Pues eso espero. Sí, sí, eso esperamos todos, ¿no? Toño, a ver, platícame, tú eres arquitecto de formación. Correcto. Y hoy, o hace tiempo, te dedicas a algo muy distinto a la arquitectura, en parte de tus actividades, ¿no? Entiendo que te dedicas a algo de la arquitectura, pero hoy también decides acompañar a la gente en cómo diseñar un camino distinto en su vida, cómo hacer un plan de vida diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo fue ese cambio de ser arquitecto y construir espacios a hoy construir planes de vida para ti y para los que te buscan? Bueno, pues una transformación quizá necesaria, primero a nivel personal, que ¿Ok? después se convirtió en mi aportación al mundo. Y yo, más que cambiar de profesión, Ujú. yo diría extendí mi profesión. O sea, yo sigo diseñando espacios físicos, pero ahora, que me parecía muy necesario, quería yo también poder diseñar espacios, yo digo, en donde la gente florezca. O sea, no construyo edificios, no diseño edificios, diseño Ujú. espacios donde te sientas que puedes florecer. ¿Qué te llevó a cambiar eh, o ampliar esa parte de ser arquitecto a hoy diseñar esos espacios para que la gente florezca? Uy, muchísimas cosas. Pero quizá eh, desde que estudié tenía la inquietud, tuve la oportunidad de ir a una universidad en Boston, en donde aprendí que la metodología en el diseño es sumamente importante. Tener una ruta, un roadmap Ujú. profesional y claro, te facilita muchísimo el proceso creativo. Entonces, ese podría ser un momento en donde yo me di cuenta que no solamente en el diseño de
casas Ujú. habría ese tipo de metodologías, sino en el diseño de psicológico, de relaciones, en el diseño de económico, de negocios, en el diseño social para Ok. innovar alguna causa difícil, eh, en la cultura, en el medio ambiente. O sea, después yo creo que en la empresa, cuando trabajo en esta empresa de tecnología, IBM, eh, para diseñar el centro de capacitación, lo mismo. Me doy cuenta que había un roadmap, que había una metodología, que había una ruta y que cuando tú sigues los procesos, te facilita mucho el proceso creativo de lo que sea. Definitivamente, cuando leí la autobiografía de Charles Dickens, pues me encanta este punto de quiebre Ujú. en donde se escapa de una vida que no le parece dichosa y busca otro camino. Entonces, a nivel personal también, quizá esa autobiografía me inspira mucho también. Entonces, es una respuesta a tu pregunta como muy completa y compleja, porque es por Sí. varias partes y en varios momentos de vida, en donde yo me doy cuenta que para tú poder gestionar un cambio, es importante tener un proceso. Ok. Un proceso de asimilación, de aceptación a que quieres hacer un cambio, a que necesitas hacer un cambio, a que un proceso en qué sentido. Bueno, si hablas del diseño de vida, Ujú. un proceso de autoconocimiento. O sea, poderte conocer, Ujú. poder aprender a conocerte para poder ir eligiendo, pues, cómo quieres que sea tu vida a futuro, posiblemente. Ok, hace un momento comentaste un punto, el punto de quiebre. Y previo a esta conversación, el otro día platicamos y también mencionaste varias veces el punto de quiebre. Para ti, ¿qué es exactamente el punto de quiebre y cómo descubriste en tu vocación que, que a raíz de un punto de quiebre puedes acompañar a otras personas en estos momentos? O sea, ¿cómo identificas el punto de quiebre en un proceso de cambio o de reinvención para poder diseñar el, el mejor camino para el cambio para una persona? Bueno, pues son entonces dos cosas, o sea, a nivel personal y como a nivel clientes. Yo creo que a nivel personal, quizá mi historia no es como un punto de quiebre. Ujú. Yo creo que a nivel personal, de alguna forma, desde niño, desde que nací, como que tengo eh, la fortuna de ser una persona sumamente empática. Ok. Entonces, eso desde niño me ha hecho Ujú. ser muy amiguero, tener como facilidad para conversar con las personas y pues me ha acompañado toda mi vida ese don que Dios me Ujú. dio. Qué padre, Y sí. sí, pues agradezco muchísimo y entonces eso es para mí, yo creo que el impulso, el motivo que me lleva a adquirir más herramientas, a dedicar tiempo a aprender cómo poder acompañar a las personas de una forma más profesional, con una metodología. Ahora, en cuanto a los clientes, Ujú. que en mayoría, en mi caso, son clientas, Ok. eh, ahí sí ha sido muy claro para mí que normalmente suelen buscarme en puntos de quiebre, ¿no? En puntos de inflexión, en donde llegan a un momento en donde la historia que de alguna forma la narrativa que tienen para su vida
ya no les es suficiente y están buscando, pues, un acompañamiento diferente, Ujú. porque es, como te decía, mi acompañamiento basado en cómo piensan los diseñadores. ¿Cómo harían los diseñadores para documentar un proceso de un plan de vida? ¿Cómo replantean siempre las creencias disfuncionales? ¿Cómo cambian hábitos? Y pues creo que ese ha sido el éxito, que es una innovación que no es mía. Yo la metodología que utilizo es Design Thinking, y Design Thinking ya tiene muchos años y viene de Alemania, viene de Estados Unidos, viene de la Universidad de Stanford, que empiezan a hacer proyectos multidisciplinarios en donde integran distintas formas de pensar para hacer una escuela de innovación que eventualmente se convierte en un laboratorio de diseño de vida en la Universidad de Stanford, donde Ujú. desarrollan todas estas herramientas Ok. en conjunto con psicólogos, diseñadores industriales, personas con especialistas en negocios, ingenieros en procesos, y, y, y esa es como la fórmula que yo... ¿Cómo integras o cómo aplicas el design thinking, dijiste? uh-huh. ¿Cómo lo aplicas en el diseño de vida que ayudas, con el que ayudas a las personas que se acercan a ti para buscar un camino nuevo, un camino diferente? Bueno, son 3 etapas. Ujú. Cada etapa es de 8 a 10 sesiones, más o menos. Esa es la estructura, esa es la ruta, el roadmap, ¿no? Eh, la primera etapa es el diseño de tu vida, diseña tu vida. La segunda etapa es diseña tu chamba. Sí, Y la tercera etapa ya es como proyecto libre, ¿no? ok. Donde tú puedes elegir de una lista de paradigmas de vida, de trabajo, eh, sociales, culturales, ambientales. Tú puedes elegir de ese menú un proyecto que quieras bajar a esta metodología, pero después de que ya viviste el diseño de tu vida, el diseño de tu chamba y esto que yo le llamo ya un proyecto más complejo, ¿no? Entonces, donde tú estás conectando obviamente los futuros que quieres posiblemente vivir en tu vida, los futuros que quieres vivir en tu trabajo, que se van conectando y junto con lo otro, que lo otro puede ser desde paternidad hasta un desarrollo de un nuevo producto, hasta un tema, te digo, como de impacto ambiental o desarrollo de nuevas tecnologías, algo así. Ujú. Compárteme una experiencia que, que te haya llevado a decir, así voy a crear el programa Diseña tu vida. ¿Cómo aterrizaste tú el programa de Diseña tu vida y cuáles son los principales conceptos de este Diseña tu vida? Bueno, primero, y es una gran pregunta, el diseño de vida, el design thinking o el pensamiento de los diseñadores en Ujú. español, eh, no es no es una adquisición de conocimientos, y aquí a lo mejor voy a ser un poco como técnico, Sí, pero lo que adquieres es una experiencia adaptativa. Entonces, para que este cambio suceda y sea sostenible, tiene que ser una práctica continua de varios años, ok. en donde tú estás buscando, y cada persona individualmente está buscando su propia maestría. Y como no es una adquisición de conocimientos, de ir a la escuela y adquirir conocimientos, sino Ujú. es a través de vivir tu propia vida, tus Experiencias. propias experiencias, es que vas encontrando tu propia maestría, tu propio dominio Ujú. del diseño, tu propia sensibilidad,
propio método, diría yo. Entonces, en mi caso, ya tengo, yo creo que unos 10 años practicando el design thinking, tanto en empresas como en vidas de personas, como en proyectos complejos, y ya he ido yo como adaptando la metodología, el proceso de las mejores prácticas de Alemania, de Estados Unidos. Yo ya he ido como haciendo ciertos ajustes al contexto mexicano, a las personas con las que trabajo, en la cultura mexicana. Y eso es quizá lo que podría contestarte lo otro mismo, ¿no? O sea, yo empecé, además sí me aventé un viaje de investigación, de ver cómo es el diseño de vida, bueno, en su origen en Silicon Valley, en Estados Unidos. Cómo es la forma de pensar de las personas que lo aplican allá. Ujú. Pero después, cómo es el diseño de vida en China, que además hoy es así súper popular porque muchos chinos vinieron a estudiar a Silicon Valley, regresan a China y en China empiezan también a hacer su propia versión del design thinking, del diseño de vida, para su contexto, para su cultura. Y así, pues, ¿no? Fui mapeando ciertos países que a mí me llamaba la atención, Italia, Japón, ¿no? Entonces, armé de alguna forma un manifiesto eh, que considera como la parte del corazón de las personas mexicanas, la alegría que yo veo en los italianos, el sentido y el propósito de vida, el ikigai de los japoneses, y finalmente la estructura de los estadounidenses del design thinking. Entonces, eh, o sea, mi aportación ya hoy ha sido, por ejemplo, en específico con mis clientes, ya no empiezo, antes al principio yo empezaba con la estructura, con el proceso. Sí. Y eso me daba cuenta que desconectaba un poco a las personas. Entonces lo que hice fue pasarlo al último, la parte de la estructura, la parte del proceso, y entonces más bien empiezo con la parte del corazón de los mexicanos y de la parte del relacionamiento con las personas más cercanas, el equipo de vida que tienes que armar, que eventualmente te va a acompañar, como por eso pongo mucho este ejemplo de la autobiografía de Charles Dickens, donde él todos estos personajes además los estructura entendiendo que para que una vida sea dichosa, tienen que haber como ciertos arquetipos que te van acompañando en la vida. Entonces, por ahí empiezo ahora Ujú. y dejo al final la parte de la estructura que me parece a mí importantísima, importantísima, porque además la estructura te lleva a la parte económica, te lleva a la parte tecnológica, te evalúa la viabilidad, la factibilidad, la deseabilidad, la parte humana. Entonces, eh, más o menos espero que haya contestado conmigo. Ok, sí, está muy avanzado el tema, muy profundo. Sí, digo, a mí me queda claro eh, que, o sea, vas como evaluando el- el- los, las necesidades de cada una de las personas para ver en qué parte de una estructura las vas encajando, ¿no? O no va por ahí. O sea, vas Mm, evaluando la parte humana, el deseo, el trabajo, la familia, los amigos, y como que entiendo que lo vas como poniendo como un mapa mental, en una estructura para que la gente vaya viendo el camino que quiere ir tomando. sí, sí, y lo que evalúo es el bienestar de cara al florecimiento. O sea, ahí son 5 indicadores puntualmente. Salud mental y física, relaciones cercanas, Ujú. estabilidad
financiera y material, carácter y virtud, Ok. Wow. y sentido y propósito. Y esa evaluación está alineada con esta investigación que ahora se está haciendo longitudinal en muchos países para evaluar el florecimiento y que es bien interesante ver los primeros resultados de la primera evaluación El florecimiento, o humano. Sí, sea, cómo la gente eh, va mejorando, va creciendo, se va desarrollando y va evolucionando en su vida. ¿O a qué te refieres con el florecimiento humano? sí, es como el desarrollo humano, ¿no? Como en Ujú. estas 5 áreas, como las personas no en el mismo momento eh, florecen en cada una de las áreas, no en el mismo, no en la misma geografía florecen de la misma forma. O sea, es bien interesante ver cómo en Estados Unidos florecen las personas y esto va mucho como en el ciclo de vida de las personas, desde que naces Ujú. exactamente hasta que mueres, Sí. en qué momento se encuentran estos florecimientos dependiendo del país, dependiendo de la cultura. Bueno, yo creo que depende del país, de la cultura, de la edad, de, eh, de la situación de cada una de las personas, ¿no? Correcto, todos Situación esos de, son, de salud, de sí, economía, sí, eh, alrededor, amistades, sí, sí. si creciste en una familia, en un entorno sano o no, yo creo que todo eso pues, cambia de una manera geográfica, aunque puedan ser similares, pues unas personas van superándolo de una manera distinta y es como van floreciendo, ¿no? Y el No. ambiente físico, Ujú. ahí es donde regresa la arquitectura. El ambiente físico, el entorno, Sí, también tiene impacto. Por eso es que es importante eso que dices, en dónde, dependiendo de dónde estés, y todos estos y hay factores, miles de edad, factores. Ujú. sí, pues aquí ya hay 5, ¿no? Que tú has identificado, ok, No, o que no, tú trabajas. que yo me alineé Ajá, que, con esta investigación, ujú. este estudio global de florecimiento, Sí, búsquenlo en internet, es muy interesante, ahí hay un reporte del primer estudio que además se pretende hacer longitudinalmente porque estos estudios lo que a veces carecían es como de continuidad en la longevidad, ¿no? Para saber cómo es en la línea de tiempo, cómo es el comportamiento. Entonces, pero esa es una parte que yo evalúo o se autoevalúan mis clientes al principio y que ayuda mucho a ir eligiendo prioridades. sí, Aunque igual las prioridades siempre van a ir van cambiando durante cambiando y el se van transformando. proceso. Sí, cuando cambian las cosas, pues surgen nuevas prioridades. Entonces, yo te diría que de alguna forma el acompañamiento que yo hago es como dentro de un ambiente seguro, vivir estos cambios y priorizar eh, en dónde vas a poner tus esfuerzos y tu tiempo para reinventarte, para Sí, rediseñar tu vida, tu trabajo, etcétera, etcétera. ok. Sin decirme nombres, obviamente, ¿me puedes compartir algún ejemplo, alguno o varios ejemplos de, ¿cómo le podría yo llamar? De acompañamiento que has llevado, de cómo llega una persona contigo, eh, un hombre o una mujer, como dijiste que la mayoría de las personas que acompañas al día de hoy han sido mujeres. eh, ¿Cuál ha sido el punto de quiebre o el cambio que están buscando? Y más o menos, ¿cuál ha sido el proceso y en cuánto tiempo vas haciendo ese proceso? Para entender un poco más cómo vas aterrizando ese programa de diseña tu vida partiendo
del cambio que la persona está buscando. ¿No? Desde la visión del coaching, lo que sucede es, le llaman la doble personalidad. Y es esta voz interior, o estas dos voces interiores, la voz que te frena, Sí, la voz que te empuja. ok. Ese sería el momento en donde me buscan, cuando el ruido de la voz que te frena es tan grande que te paraliza. Entonces, Ujú. lo que yo hago es, en el acompañamiento, es ayudar a bajar esa voz que te frena y empezarle a dar como más espacio a la voz interior que te empuja al cambio. Sí, Eh, Más o menos creo que es muy variado y en base a cada caso es como el, los tiempos, pero más o menos te diría yo que trabajamos cada 15 días las sesiones, o sea, ese es el espacio que hay entre una sesión y otra. sí. Por lo mismo, porque yo te doy las herramientas, Ujú. que aquí valdría la pena, eh, si se pueden dar una vuelta por mi página de Instagram, yo he publicado algunos de los diagramas, porque esto es algo muy visual, ¿no? Como es muy de diseño, Sí, entonces se entiende cuando lo ves, ¿no? Entonces yo entrego estas herramientas dependiendo de la sesión, de lo que estemos abordando, ok. y te doy el espacio para que tú juegues a diseñar con esa herramienta, para que aprendas esa herramienta, para que replantees Ujú. esa voz interior o esa creencia disfuncional o ese hábito que no te está permitiendo como Ok. avanzar y que te tiene un poco atorado en el sufrimiento o en la agonía o en el discernimiento, ¿no? Y que no te permite conectar con esta intuición para avanzar. Ok. ¿Qué tipo de herramientas son las que compartes en tu página de Instagram? Compárteme, me van a ser muchas herramientas, no las conozco todas, pero una que sea como de tus favoritas. Todas, todas, porque son muchísimas, pero definitivamente sí hay unas como el diario de buenos momentos. ¿Ok? Ese es para mí como de las que más, O sea, es el diario de buenos momentos, es donde tú sugieres que escribamos los buenos momentos. donde yo sugiero que registres Ajá. durante 2 semanas los buenos momentos que has vivido. Y no solamente eso, el diagrama viene acompañado de dos herramientas, dos indicadores, que te ayudan a, de alguna forma, categorizarlos, estos buenos momentos, qué tanto estás fluyendo, del 0 al 100, es como una aguja, como un tacómetro de un coche, qué tanto la energía está alta, media, baja, o O sea, sea, qué yo voy tanto te está escribiendo y me voy drenando, calificando. O tú sea, vas voy mapeando escribiendo el sentimiento y le pongo, ok, el buen momento, sí, de alguna forma, no es calificación, porque no te estás calificando y eso ujú, desde hace rato creo que lo quería como puntualizar, no es tanto como una evaluación, creo yo que es como abrir la información y buscar más opciones ujú, de la forma en como ves, por ejemplo, en este caso puntual, un buen momento. No solamente haces como una pausa en tu vida, estos 15 días para sentarte e ir registrando momento a momento de los buenos, sino además abres más la información ujú, y, este momento me llena de energía. O de pronto empiezas a descubrir, este momento me drena, ok. me vacía la energía. Y tienes la opción de eliminar el momento o dices, bueno, ok, no puedo eliminar este tipo de momentos. ¿Y qué haces para contrarrestar que te elimine la energía? Otra de las herramientas es
Después de eso, Ujú. que también sería una de mis favoritas, es hacer un diagrama de flujo de energía. Y es como una gráfica, ¿no? Eje X, eje X, eje Y. Ujú. Y estos buenos momentos o malos momentos los puedes ir graficando para irlos ubicando en una línea de tiempo e irlos trabajando con futuros posibles. O sea, ¿Qué son los se va futuros posibles? ligando, se va ligando esto y me puedo seguir Ajá. con todo el proceso, ¿no? Porque se va ligando también a una herramienta en donde mapeas tus fallas, o lo que tú consideras que son tus fallas, y también estás abriéndolo en una matriz de fallas para ir también clasificando qué tanto fue algo que manejaste mal, qué tanto es algo donde hay una oportunidad de crecimiento, donde puedes aprender algo, o cuáles son las revelaciones, los insights que te deja esa falla. Entonces, cuando tú empiezas a ver tus buenos momentos, tus fallas, y después lo vas a llevar hacia los futuros posibles que me decías, Sí. en diseño de vida se llaman Odiseas y el nombre viene de Homero, ¿no? O sea, de que así le llamaba a las aventuras de la vida. Y porque son a 5 años, Ok. son los proyectos de vida, son Sí. las odiseas de vida, Ujú. tú en otra herramienta los vas desarrollando a 5 años. ¿Por qué a 5 años? O sea, es como ir trazando tus objetivos y tus metas, ¿no? Y dices, ok, yo tengo esta meta, tengo este sueño y lo voy a hacer en tanto tiempo, ¿no? Y ahí es donde vas diciendo, es donde vas trazando y es donde vas diseñando. Y dibujando, Y, porque además una herramienta muy poderosa para el diseño de vida es ajá, el es el dibujo. dibujo. Es animarte a Ujú. regresar a dibujar, no tienes que ser un buen dibujante, o sea, es empezar a darte cuenta que puedes dibujar como sea. Y sí, es plantear tus odiseas a 5 años, porque normalmente, si tú te das cuenta cuando conversas con alguien, cuando te cuentan alguna historia, normalmente está encuadrada en 3, 4, 5 años, 3, 4 años. O sea, pasó esto, Ujú. esto, esto. O sea, es cuando lo que te decía además hace rato, un cambio para que se sostenga, pues tiene que ser más o menos 4 años, quizá. Entonces, bueno, en 5 años, eh, donde tú estás manteniendo como estos futuros Constantes. posibles, Ujú. cambio de hábitos, Sí, cambio de creencias. claro. O sea, nos ayudas a organizar las metas, nos ayudas a organizar el objetivo, el camino para ir llegando a cumplir esas metas. Y algo muy importante es que al principio, la primera sesión es que tienes que escribir tu visión de la vida, tu filosofía de vida Sí, y tu visión del trabajo. ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Qué es para ti el dinero? Porque todo esto lo llevamos a un nivel de coherencia, ¿no? Entre quién eres, en qué crees y qué estás haciendo. Y entonces, cuando hacemos estas odiseas, a 5 años, están alineados, o lo que buscamos es que estén alineados con esta con coherencia, esto. para que no te suceda que estés viviendo la vida de alguien más y no te hayas dado cuenta, por no tener una filosofía de vida, por no tener una Un objetivo filosofía de claro. trabajo. Ok. Sí, sí, un manifiesto Sí, sí, sí. Bueno, yo le llamo objetivos y metas, ¿no? pero objetivos y metas están por debajo de la visión. Entonces, también Ujú. creo que es importante ver que arriba de los objetivos y las metas Sí, hay una hay visión.
hay una gran meta, ¿no? Por cumplir y para llegar a esa gran meta, pues tienes que tener eh, el punto uno, dos, tres, cuatro, los 5 pasos, ¿no? O los N pasos para poder llegar a esas metas, ¿no? A mí me encanta y que lo traigas así a la mesa porque, de hecho, la especialista de mindfulness en Harvard, ahora ella le llama en su último libro utopías conscientes. Fíjate qué bonito Ujú, juego, ¿no? O sí, sea, como qué paradoja. Pero sí, es este gran sueño, pero cuando tú desarrollas odiseas, buenos momentos, empiezas a identificar cuáles son tus fallas y empiezas a llevarlo, ¿no? Hacia un plan de vida, pues es consciente tu utopía o es consciente tu visión, tu sueño, ya tiene eh, orden, estructura. ya tiene un orden. Y eso es lo que yo veo mucho, por lo que me buscan, ¿no? Para tener esa estructura. Orden, también qué bueno que lo traes a la mesa, porque el orden, como viene del diseño, no es necesariamente lineal. Quizá cuando yo en la primera etapa, segunda etapa, en donde yo te empodero y te entrego las herramientas y hacemos los ejercicios, quizá ahí sí yo lo hago lineal. Pero cuando tú te vas y tú ya tienes todas las herramientas, puede ser que no sea lineal. O sea, creo que es gran parte del dominio de la maestría, del diseñar tu vida, del estar diseñando tu vida, Sí, que tú aprendas a reconocer que en tu portafolio tienes un par de herramientas, bastantes herramientas, bastantes. Ajá. y dependiendo del problema o dependiendo de la situación que estés viviendo, buscas cuál es la que puedes aplicar y ver qué tanto te puede ayudar a cambiar tu forma de pensar, cambiar un hábito. Ok. ¿Cómo es que llegas a ser este, este Toño de diseño de vida, de coach de vida, de acompañamiento para llevar esas metas? O sea, ¿qué pasó en ti? ¿Qué pasó en tu vida para decir, de ser arquitecto, ahora me quiero dedicarme a este mundo completamente distinto? ¿Hubo algún cambio que te haya llevado a evaluar y a analizar todos estos conceptos para que hoy en día construyas todas estas herramientas? O sea, ¿cómo se te ocurrió empezar a hacer esto? ¿O por qué? Híjole, es una pregunta bien interesante y bien eh, compleja porque, insisto, lo que te decía hace rato, son distintos momentos los que me motivan a. O Ujú, sea, yo nunca esperé que saliendo de mi carrera de arquitectura de la náhuac, mi primer trabajo fuera en la empresa de innovación número uno en el mundo, IBM, y que yo empezara a trabajar con ingenieros y que tuviera que migrar a entender un lenguaje de innovación, de procesos, sí, ok. de estructura y hasta de negocios, porque yo, si bien es cierto que mi primer trabajo fue en IBM como arquitecto del centro de capacitación, cuando finalizó la obra y me invitaron a quedarme en el proyecto como gerente de operaciones, el compromiso fue que yo tenía que estudiar negocios. Entonces, ahí, administración de empresas, finanzas para no financieros, planeación estratégica. Ahí es un momento que me motiva a abrir mi mente y decir, híjole, la innovación, si tú la adoptas de forma temprana, te puede pues abrir posibilidades infinitas. Entonces, de Ujú. pronto, de yo ser arquitecto del centro de capacitación a ser el gerente de operaciones, pues no te imaginas Un el cambio importante. sí, y el empoderamiento que me dio estudiar y cumplir con ese compromiso de estudiar la parte de negocios. Y pues después, te digo, yo creo que, o antes, en Boston,
cuando yo siento la diferencia entre la forma en que me enseñaban arquitectura en la náhuatl y la forma en que me enseñaban arquitectura en Boston Architectural College, también fue un cambio de paradigma porque la estructura, la metodología, la empatía, me hacía empezar a sentir este espacio psicológico en donde las personas pueden florecer Ujú. si tú empoderas con libertad y con herramientas y si tú tienes un roadmap profesional, si tú tienes una ruta que ya ha sido probada y que la entregas para que el cliente, el estudiante pueda eh, empezar a desarrollarse. Entonces, creo que también ahí es un momento en donde la parte humana eh, se, 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 se fortalece en mí ese deseo de entender más de la parte humana, de la capa humana, porque pues después, pues te digo, entendí más de la capa tecnológica, entendí más de la capa económica, estratégica, que me parece muy importante. Y después, conforme seguí cambiando de trabajo, me di cuenta que era bien importante que yo estuviera eh, constantemente aprendiendo, Ok. constantemente adquiriendo herramientas para poder, y quizá para hacerlo más sencillo otra vez, volviendo como a la autobiografía de Charles Dickens, para yo poder ser dueño de mi propio proceso de cambio, perdón, ya le pegué el micrófono, y, y acompañar a otras personas en sus procesos de cambio, dándoles ese liderazgo Sí. que requiere cambio, porque definitivamente yo veo que es muy diferente adoptar de forma temprana la innovación Ujú. a ser de los últimos, porque gritaste, pataleaste, resististe. Ok. Sí. Entonces, creo que sí, eso es como a nivel negocios, por ejemplo, pero de pronto a nivel humano, a nivel personal, es lo mismo que te decía de la doble personalidad, ¿no? O sea, y yo creo que esto es como universal, ¿no? O sea, cuando te cansa esta voz interior que te frena, dices, caray, o sea, esto es una miseria, ¿no? No puede ser, o sea, yo necesito, y esto es bien importante, o sea, yo necesito meditar muy bien qué voy a hacer con mi vida. Y el diseño de vida no es una meditación tipo oriental, es como una meditación tipo, es un mindfulness tipo occidental, en donde en lugar de sentarte en tu tapete a contar tus respiraciones, Ujú. aquí lo que haces es sentarte en tu respirador, hacer tus diagramas de tus odiseas de tu vida para poderlas conectar después con un rol en tu trabajo que tenga un impacto en el mundo, que te ayude a tener coherencia en lo que eres, en lo que crees, en lo que haces, y te acerque a este florecimiento en todos los aspectos, estos 5 que te decía. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta eh, que quisiera ver de qué manera conectamos todo este aprendizaje humano, este análisis humano que has hecho, eh, esta parte de arquitectura, de diseño, de pensamientos, para aterrizarlo un poco en un proyecto personal que tienes, ¿no? Tú me platicaste que quieres vivir en la playa, ¿no? Ujú. Y parte de tu sueño es vivir en la playa y tener una Pizzería. pizzería, tener un lugar en donde vendas pizzas, y para eso entiendo que hiciste dos cosas muy importantes en tu vida. Y quisiera que nos compartieras cuál fue
la decisión para hacer esas dos actividades, cómo las viviste, qué aprendiste y cómo te transformaron. Estuviste trabajando en un restaurante italiano, de lavaplatos, de garrotero, arreglando canastas de pan, haciéndole de todo un poco, eh, no como un trabajo que dijeras, bueno, este va a ser mi trabajo de tiempo completo por mucho tiempo. Entiendo que lo hiciste como una parte de aprendizaje, Un experimento. ¿sí? Como un experimento. Y después, después de eso, el experimento no se detuvo en trabajar en la pizzería y aprender estos oficios tan importantes y bueno, para mí son muy eh, valuados, ¿no? Artísticos, sí. Y muy artísticos también. Pero después de eso dijiste, ok, ahora quiero conocer eh, qué es entregar productos y te fuiste de repartidor de Uber, ¿no? Y estuviste un tiempo haciendo la de repartidor de Uber, también entiendo que por conocer la experiencia para saber cómo es desde que Se preparan una distribuye. pizza, se hace, se entrega, cómo se la sirves al comensal, cómo limpias, cómo le pones la canasta de pan, etcétera, hasta cómo eventualmente Distribuyes. distribuyes por medio de un servicio de Uber. Por ahí, eh, luego la ligo, pero hay una foto muy padre tuya en tu moto de Uber, te ves padrísimo. Cuéntame, ¿por qué decidiste hacer estas dos experiencias? ¿Qué te llevó a hacerlas? ¿Qué te llevó a hacer estos dos experimentos para ti? Porque para ti son experimentos, para muchos son su forma de vida. ¿En qué consistió el experimento? ¿Qué aprendiste? ¿Y cómo te forjó, cómo te cambió para poder llevar a cabo tu sueño en un futuro? Wow. También para mí es mi forma de vida. ¿Ok? ¿Es cuál? Y un experimento. Ujú, Mi vida es un laboratorio de experimentos constantemente. ujú, Pero me voy para atrás. Hablábamos de las odiseas a 5 años. ¿Por qué a 5 años? Porque pues, a dos, o sea, es muy poco, va a ujú, haber resultados, 7 es demasiado, ujú, ¿no? Bueno, además son 3 odiseas. ¿Por qué 3 odiseas? Porque es como plan A, plan B, plan C. ok, En el diseño de vida, el plan A responde a ¿qué estás haciendo hoy? ¿A qué te dedicas hoy? El plan B es ¿qué pasaría si ya no pudieras seguir haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿A qué te dedicarías? Y el plan C está libre un poco ujú, como de el tema de el trabajo, es como un poco abierto a qué te gustaría hacer si todo estuviera resuelto en tu vida y no tuvieras que trabajar. Yo creo pero que, no. yo creo que todos lo tenemos y esto es lo que enseña el diseño de vida. Lo que pasa es que tenemos que empezarlo a ver de una forma distinta. O sea, porque un ejemplo podría ser, recuerdo un conductor de camiones Ajá, que él decía que él no podía tener su plan C o él no podía tener, o sea, él lo que quería era, sí, le encantaba trabajar en los camiones y era freelance, o sea, él trabajaba de forma independiente y lo contrataban para hacer viajes en camiones de distribución, pero eso, como de pronto se lo llevaban por distintas rutas, perdía la oportunidad de estar con su familia, perdía la oportunidad de estar con sus hijos y perdía la oportunidad de tener este plan C de dedicarse al huerto que tiene en su casa. Entonces, ese es el tipo de problemas que si tú replanteas con el diseño de vida, puedes llegar a encontrar y lo más curioso es que esa coherencia puede ser quizá muy sencillo. ¿Qué hizo él? ok, Dejó de ser freelance y se contrató con una empresa como chofer y esa empresa tenía horarios, rutas y eso le permitió a él tener ciertos días libres
para estar con su familia y para su Y huerto para estar con su huerto. en su casa. Ok. Y tú, Entonces, a ver, y eso, ¿cómo lo amarras a tu experiencia de garrotero, de lavaplatos y de Uber? Platícame. sí, más a una experiencia de vida, porque además es, 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 es difícil, además, este tema de estos trabajos que de pronto tienen como una imagen que me encontré como que yo la verdad que no me esperé, pero como rara. A ver si lo podemos como entender un poco más, porque yo creo que eh, dependiendo de para qué trabajas, por eso es bien importante tu manifiesto, tu visión de vida, tu visión de trabajo y el tener coherencia con tus creencias, ¿no? Porque hay un estigma enorme con este tipo de trabajos que me parece tremendo y que tenemos que abrir un poco más el entendimiento, porque te puedes llevar entonces sorpresas de casos como el mío, en donde yo, siendo arquitecto, plan A, siendo coach de vida, plan B, pues de pronto en el plan C está el tema de que me encanta hacer pizzas, el tema de que me gustaría mucho irme a vivir a la playa, de que me gustaría tener mi propio restaurante. Entonces, yo, fíjate, ni siquiera aquí menciono la parte de la familia. Yo tengo una hija que va a cumplir 13 años, que amo con todo mi corazón y que es mi prioridad número uno. Entonces, ni siquiera entra en Ujú, este plan de vida porque es mi prioridad número uno. claro. Ella está por Ujú, encima sí. de Ujú, cualquier diseño de vida. Ella es eh, lo más importante. Entonces, ella fue la que me dijo cuando empezó a entender de qué iba el diseño de vida. Fue quien me dijo, oye, ¿y este tercer plan de vida, esta tercera odisea de tener un restaurante en ajá. la playa y hacer pizzas, está increíble? O sea, papi, yo ya te vi como Ujú, arquitecto, sí. yo ya te veo como coach de vida. ¿Y esta parte cuándo? Ok. ¡Wow! Entonces ella fue como la que me motivó a decir, tienes razón. Y coincidió con que yo este año cumplí 50 años, me pareció como el momento correcto y entonces busqué la oportunidad de entrar a trabajar en algo que nunca he trabajado, que no tenía nada de experiencia y qué mejor forma que entrar desde el puesto de lavar platos, de limpiar mesas, de armar canastas de pan, o sea, para conocer desde eso hasta después la distribución y ir armando mi propia experiencia adaptativa, porque pues apenas empecé el año pasado, Sí. este año, un poco, falta madurar porque ciertamente pues también hubo muchas conversaciones con el dueño del restaurante que me dio la oportunidad de trabajar y muchas pláticas del modelo de negocio que pues yo también desconocía y que pues estoy tratando como de idear cómo podría yo darle la vuelta a ciertos temas que son un dolor de cabeza en esa industria, ¿no? Entonces, eh, que además, pues sí tendría que encajar, como yo te decía, en el diseño de vida son entonces tres planes de vida, A, plan B, plan C, o tres odiseas. Y estas tres odiseas, de alguna forma, lo que se busca es como decir, no te cierres a una sola opción. Se dice en las creencias populares que vida solo tenemos una. Ok. En Ok. el diseño de Ujú, vida se dice, no, tú puedes tener tres vidas, no siete, porque sería una locura, no una, porque es poner todo en un mismo recurso, no, tres, tres que puede ser manejable si te organizas. Bajado ujú, muy fácil es como
en estos países en donde ya puedes tú ser contratado lunes, miércoles y viernes en un trabajo, martes y jueves en otro trabajo y sábado y domingo en otro trabajo. Entonces estás teniendo 3 vidas que te permiten además Estás entrar en... teniendo 3 opciones que te permiten diversificarte un poco. Totalmente. Oye, Toño, a ver, mencionaste, yo quisiera hacerte 3 preguntas, porque si no aquí nos podemos alargar años platicando de diseño de vida, eh, pero dentro de- de tu experiencia y toda la capacitación que has tenido, el aprendizaje de vida que has tenido, quisiera preguntarte, uno, ¿hay algo en tu vida en lo que tú te arrepientes y quisieras pedirte perdón y que a raíz de eso hayas buscado un plan A, B, C o D? ¿Hay algo de lo que te arrepientas y quisieras pedirte perdón? Estoy pensando, pero es que es difícil identificar en qué momento fue en donde le bajaste el ruido a todo lo que te frena y en qué momento le subiste el volumen a todo lo que te impulsa. Si yo pudiera encontrar ese momento, ¿no? Y a lo mejor eh, aprender a hacerlo antes, aprender a hacerlo de forma autónoma, o sea, pues claro que me hubiera encantado. O sea, vamos, ¿a qué voy? Es una realidad que si tú ves, por ejemplo, el florecimiento en Alemania, empieza desde que naces. Entonces, en nuestra cultura, o sea, no es algo personal, es un Sí, contexto en el que nacemos, es un contexto en el que estamos en México, son otras características y por eso creo que si, si sirviera para contestar esta pregunta de qué me arrepiento, o sea, o sea, siempre me iría quizá por el enseñarle a los jóvenes a rápidamente dejar de tener este pensamiento binario y empezar a abrir las posibilidades en su mente ujú, y empezar a ver distintas culturas y tratar de ver lo mejor de las distintas culturas para tratar de hacer una mezcla en tu propia vida lo más pronto posible, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que te puede, te puede ayudar a florecer y a disfrutar más y más esta hermosa vida y dichosa vida. Yo creo que por ahí iría. muy bien, qué padre, mi Toño. Oye, tienes una hija de casi 13 años. Correcto. Estoy seguro que has tenido un montón de conversaciones con ella, un montón de experiencias con ella muy padres, pero creo que también te encantaría dejarle un mensaje a ella y a toda su generación de qué consejo les da Toño a esta generación para que sea un, un recuerdo de vida memorable, que digan, eh, Toño nos da esta sugerencia para ser mejores seres humanos. ¿Qué consejo les darías a la generación de tu hija? Uf. Vuelvo a la novela, a la autobiografía de Charles Dickens, titulado David Copperfield, que no tiene nada que ver con el mago. El mago toma el nombre de la autobiografía de Charles Dickens cuando se da cuenta que la historia va de el escapismo, el arte del escapismo, cómo te escapas de una vida que ya no te hace feliz para irte a una vida dichosa. En esa autobiografía hay un par de consejos que yo, pues ya, sí, caminando, que suelo tener ese gran momento de conexión con mi hija, caminando por la ciudad, he hablado de estas cosas, ¿no? O sea, lo primero que yo le decía es, no caigas en 3 vicios: la crueldad, la mentira y la bajeza. Eso permite tener esperanza.
del ser humano. Otra cosa es, si ganas 20, gasta 19 y tendrás una vida dichosa. Uh-huh. Si ganas 20 y gastas 21, tendrás una vida miserable siempre. Creo que esto todo se resume en tener, yo diría, debemos de animarnos a tener carácter, fuerza de voluntad propia y no dejarnos, pues, influenciar tan fácil. Creo que esas cosas son las que pueden darte la posibilidad de tener una vida mágica. Yo digo como en el teatro, cuando vas a ver estas obras maravillosas, que todo es Uh-huh. muy bonito por escena y la música y la poesía y la escenografía y así como empezar a diseñar tu vida rodeado de todas esas cosas tan bellas que te ayuda mucho el diseño de vida a sensibilizarte hacia todas esas cosas maravillosas que tiene la vida. Entonces eso sería como lo que yo pues he tratado de conversar con mi hija y a ella le resuena, lo cual a mí me hace muy feliz ver que ella comparte conmigo eso y hasta me dice, eh, sí, claro, en la película de Matilda, ¿te acuerdas? De la niña, ella lee los libros de Charles Dickens. Mira, qué padre. ¡Wow! Uh-huh. Sí, lo Uh-huh. conectó directamente con un contenido que ella de chiquita le llamaba la atención y sí, yo creo que sí, estos autores que manejan desde su literatura el proceso de resiliencia creativa es maravilloso, es liberar tu magia y por eso creo que por ahí irían, Tus consejos. sí, correcto. Toño, para mí ha sido un gusto tenerte aquí en Plan B. Ha sido una experiencia padre, te soy sincero, muy diferente. Eh, eh, Aprender sobre diseño de vida, aprender sobre la metodología que estás planteando y que con la que enseñas a muchas personas a replantear su vida y pues a marcar sus objetivos, como yo te digo, sus metas, sus odiseas, como tú las mencionas. Eh, ha sido padrísimo y espero que mucha gente que nos ve y que nos escucha muy pronto se pongan en contacto contigo, te busquen en Instagram, busquen las herramientas que nos hiciste referencias para que las puedan ir implementando y que, bueno, a través del diseño de vida que propones, la gente pueda encontrar una felicidad y un mejor camino. Muchas gracias por venir a compartirnos tu filosofía y tu manera de actuar y de pensar. Y bueno, espero que mucha gente nos oiga, nos escuche y que te busque. Muchas gracias por estar hoy aquí. Yo te agradezco de corazón y creo que esta es una evidencia más de lo hermosa que es la vida y lo maravillosa que es la vida. Fue una fue serendipia, serendipity. Fue una sorpresa encontrarnos en ese café donde Sí. nos topamos la semana pasada y te agradezco la invitación enormemente y feliz y siempre muy alegre de poder compartir, pues, y que tenga un impacto en la gente que te sigue. Me encanta tu contenido, me encanta tu proyecto Plan B. Me parece que hace falta ese tipo de contenidos profundos y pues bueno, sin lugar a dudas, además, después de escuchar tu experiencia, también reafirmo que es posible reinventarse. Tú eres Sí. una experiencia de eso. Pues me he tratado de reinventar un montón de veces y por eso estamos aquí platicándole a la gente cómo sí. Pues muchas gracias, Toño. Un gusto y mucho éxito. Gracias, Pedro. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify.
Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y por favor, mencióname en Instagram por lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MX Plan B. Visita mi página web www.planbpodcast.net, en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.